Ok, me van a ayudar, chicos. Ujú. Le van a comentar a sus compañeros cuál fue el tema de ayer, porfa. Sí, ahora. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema, chicos? El Eh, acento gráfico, ¿no? El acento ortográfico. Chicos, ahorita estamos hablando precisamente de lo que son los acentos. Primeramente trabajamos con el uso del acento prosódico. El acento prosódico, chicos, únicamente tenemos que recordar dónde recae la sílaba tónica. El acento prosódico no tiene una regla en específico para trabajarse. Simplemente les hacía mención del día de ayer, como hemos venido aprendiendo nuestro español, como mamá y papá nos enseñan desde niños a decir agua, tomate, perro, burro, de manera inconsciente sabemos dónde remarcar lo que es la sílaba tónica. Entonces, el acento prosódico solamente consiste en pronunciar o entonar una sílaba un poco más fuerte. El acento ortográfico es cuando ya hacemos uso de la tilde, pero precisamente para poder acentuar una palabra hay que conocerlas. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la acentuación y sus reglas básicas. Reglas básicas. Todas las palabras tienen una sílaba de mayor intensidad a la que se le denomina sílaba tónica. Prácticamente entre paréntesis dice acento prosódico. Pero solo algunas llevan tilde, acento ortográfico. Por ejemplo, ¿quién lee los ejemplos que tenemos, por favor? ¿Quién los lee? ¿Quién dice yo? Mastil, sombrilla, plástico, canción, querer. Ok. ¿Me remarcan dónde va el acento, chicos? ¿Dónde, chicos? Pues el mastil es el más. En mástil. Es mástil. Ujú. Mástil. Ok. Es donde recae precisamente la entonación. En la segunda, Es sombrilla. sombrilla. La tercera es Después, plástico. De ahí plástico. canción, Canción. Y la última, querer. querer. Si se dan cuenta, querer no lleva tilde, pero sí tiene más enfatizada la última sílaba, querer. Ok, existen reglas que permiten determinar cuándo debemos colocarles tilde o no a las palabras. Según la intensidad de las mismas, las podemos clasificar de la siguiente manera. ¿Cuántas clasificaciones logran ver ustedes aquí? 4. ¿Cuáles son? Sobre esdrújulas, graves y agudas. Muy bien. Ok. Dice sobre esdrújulas. Tienen la mayor intensidad el anterior a la penúltima sílaba y siempre llevan tilde. Bueno, aquí únicamente nos hace mención, dice siempre llevan tilde. La gran mayoría llevan tilde, pero también existen palabras sobre esdrújulas que no llevan tilde. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos la palabra últimamente. Tenemos pídemelo, fríamente. Si vamos a mencionar estas palabras, hay que checar precisamente las sílabas. Voy a empezar de izquierda a derecha. T es una sílaba. Men es otra. Til es otra. U es una sola. Entonces tenemos última, penúltima, antepenúltima. ¿Y dónde se acentúan? Dice, tienen la mayor intensidad en la anterior a la antepenúltima. Entonces, es ahí donde va a recaer precisamente la sílaba tónica, es donde voy a tener que verme forzado a ponerle el acento. Las esdrújulas, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Yo. Aquí, adelante. Tienen la mayor intensidad en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Ok. Por ejemplo, Matilde, diría el niño, ¿no? Ok. Vamos a checarlo entonces, chicos. Permítame tantito que estoy aquí grabando algo. Para compartirlo ahorita. Lo tenía en Word, pero lo vamos a compartir en PDF. Para que sea un poco más claro. Ok. Entonces lo comparto.
Vamos a checar. Dice, esdrújulas. Tienen la mayor intensidad en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Por ejemplo, tenemos amábamos, exámenes, filósofo. Si se dan cuenta, vamos a hacerlo por sílaba. Mos, la primera. Última. Ay, Dios. Antepenúltima. A ver, espérenme, se me movió acá. Permíteme tantito. Ordenado internet. Ok. Tengo acá. La última sílaba es mos. Última, penúltima, antepenúltima. Tenma. Ok. ¿Y dónde va precisamente la intensidad? En la antepenúltima. Las graves, ¿quién lo lee? ¿Quién dice yo, chicos? Yo, profe. Ok, adelante. Yo, profe. Adelante, adelante, adelante. Graves. Tienen la mayor intensidad en la penúltima sílaba y lleva tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, sin tilde. Lunes, saltan, libro y con tildes mástil, revólver y trébol. Ok, les hago la pregunta a ustedes. La palabra lunes, saltan y libro, ¿qué tipo de acento lleva? El prosódico, ¿no? El prosódico. Si se dan cuenta, es acento prosódico. En el acento prosódico no escribimos la tilde, pero sí enfatizamos la sílaba. Ok. Ahora con tilde tenemos mástil, revólver y trébol. En las agudas. ¿Quién lo lee? Yo, profe. Adelante, adelante, campeón. Dice, tiene la mayor intensidad que en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Que por ejemplo, pared, marfil, castor, muy bien. Con tilde, cartón, amé, compás. ok. ¿Qué diferencia entonces hay entre las palabras graves y agudas? ¿Qué diferencia hay, chicos? Que las graves llevan tilde cuando no terminan en NS y las agudas cuando terminan. Ok, dice. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Y las agudas dicen que llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Es lo contrario. Bueno, vamos a trabajar ahora precisamente con la otra parte de las palabras sobre esdrújulas. Las vamos a trabajar un poquito más. ¿Sí se ve en la diapositiva, chicos, o no se ve? Díganme, por favor. ¿Se ve o no se ve? Sí. Ok, dice, palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas en las que el acento se encuentra en la sílaba anterior a la penúltima, es decir, que sería la cuarta empezando desde el final. Si se dan cuenta, se empieza del final que recorremos hacia atrás. Débilmente, tenemos aquí última, penúltima, antepenúltima. ¿Y dónde va ubicada precisamente la sílaba tónica? En la anterior a la antepenúltima. Repítemelo. Última, penúltima, antepenúltima y tenemos la antes de la antepenúltima. Las palabras sobre esdrújulas siempre tendrán como mínimo 4 sílabas en la mayoría de las veces. Estas palabras surgen de la composición de una raíz cargada de significación propia que podrá ser de dos formas. Si la raíz es un adjetivo, lo que se le agrega es el sufijo mente. ¿Se acuerdan que es un adjetivo, chicos? Lo mencionamos ayer. ¿Se acuerdan? ¿Sí o sí? ¿Un qué dijo? Un adjetivo.
Es el que califica al sustantivo, ¿no? Es la parte de la oración que califica al sustantivo. Así es. Lo utilizamos para describir o calificar ya sea un objeto, una persona o un animal. Habíamos dicho que se le puede agregar la palabra mente y ya tenemos un adverbio, ¿ok? Que si el adjetivo llevaba acento, se tenía que respetar en el momento que se convirtiese también en un adverbio. Recuerden que el adverbio es lo que modifica, ya sea un verbo o ya sea que modifica un adjetivo. Ok, chicos, ¿y qué es un sufijo? Eso ya lo vimos, ya lo vieron ustedes conmigo. ¿Qué es un sufijo? Chicos, José, Dariana, ¿cuál es el sufijo? ¿Ya se los olvidó, chicos? Ok, recuerden que el sufijo es lo que le agregamos a la palabra al final. Recuerden que era el exema, que es la raíz, el gramema, lo que le agregamos. ¿Se acuerdan de eso? Ok, bueno, si se dan cuenta, Sí. aquí tenemos precisamente, dice, si la raíz es un adjetivo, lo que se le agrega es el sufijo mente, transformándose así en un adverbio de modo. Por ejemplo, frenéticamente. Ahora, lo otro nos dice, si la raíz es un verbo en imperativo, ¿cuál es un verbo en imperativo, chicos? ¿Cuáles son? O una frase imperativa. Profe, el imperativo es el que ordena, ¿no? Exactamente, es el que da una orden como siéntate, cállate, no hables, no respires. Por ejemplo, cuando mamá se enoja que nos fuimos al antro y llegamos ya bien servidos al otro día. Cállate, no hables, ni me pidas de comer. Ok. Bueno, si la raíz es un verbo imperativo, se agregan sufijos pronominales formándose de esa manera términos implícitos. Por ejemplo, quédatelo. Ahí estamos hablando precisamente de lo que es un verbo en imperativo. ¿Cuándo se acentúan? Igual que en el caso de las palabras esdrújulas, la normativa de la lengua afirma que todas las palabras sobre esdrújulas deben tener acento ortográfico. Sin embargo, sucede que muchas de las palabras sobre esdrújulas pertenecen a la categoría de adverbios de modo terminados en mente y a su vez existe una forma que señala que estos adverbios deben conservar la acentuación ortográfica de los adjetivos de los cuales derivan. Es lo que les mencionaba hace ratito. Así, por ejemplo, la palabra efectivamente es una sobresdrújula, pero no debe escribirse la tilde, pues el adjetivo efectivo tampoco la lleva. En cambio, se escribe hábilmente y tímidamente, pues los adjetivos hábil y tímido sí llevan tilde. Pues vuelvo a repetir, si el adjetivo lleva acento, el adverbio de modo forzosamente tendrá que llevar el acento. Si no tiene el adjetivo acento, pues no hay necesidad de colocarlo. Y aquí viene cantidad, eso lo checaba ayer, de palabras sobresdújulas que normalmente las trabajamos, ¿no? No las voy a leer todas, solamente voy a leer unas cuantas. Tenemos guárdamelo, aquí guárdamelo. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿en qué categoría cabe? Guárdamelo. Ahí se lo dejé en la parte de arriba. ¿Es un adjetivo o es un verbo? Es un término implícito, pero díganme ustedes, ¿es un adjetivo o es un verbo? Es un verbo imperativo. Es un verbo en imperativo. Ok. Prácticamente, chocándosela, ábremelo, químicamente, acomodándoselo, créamelo, románticamente, borrándosela. Bueno, románticamente. Ok. Si se dan cuenta, al tener el término mente, estamos hablando de un adverbio de modo. Bueno, ¿cuál sería el adjetivo? ¿Cuál sería el adjetivo, chicos?
¿Cuál sería el adjetivo de la palabra románticamente? Si le quito mente, me queda algo por ahí. Ah, romántica. Romántica o romántico, ¿no? Ese sería el adjetivo. Ok, esas son las palabras sobresdrújulas. ¿Cuáles son las palabras sobresdrújulas? Las que se acentúan antes de la antepenúltima sílaba. Bueno, vamos a ver lo demás. Se trae un rollote ahí de palabras. Van a tener al rato una actividad o se las voy a dejar como por el sábado, se las posteo para que disfruten su fin de semana. ¿Ya checaron que hay suspensión de clases? ¿Ya lo checaron, chicos, o no? Bueno, por ahí se les dice entonces. Ok, las palabras sobresdrújulas sin tilde. Aquí vamos a mencionar aquellas que únicamente llevan el acento prosódico. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que se acentúan en la sílaba anterior a la penúltima. Es muy común que este tipo de palabras lleven el denominado acento ortográfico, más conocido como tilde. De todas maneras, hay casos en los que estas palabras sobresdrújulas no llevan tilde por tratarse de adverbios que han sido creados tomando como punto de partida de un adjetivo que carece de tilde. Aquí estamos hablando de los adjetivos que no llevan acento. Por ejemplo, la palabra libre no lleva tilde. Su adverbio tampoco lo llevará. Libremente, palabra sobresdrújula por estar acentuada en li. Si se dan cuenta, si pronunciamos la palabra libremente, nos damos cuenta que en li es donde recae precisamente el acento prosódico. Por lo tanto, lo separo mente. Aquí está. Es un adverbio y tengo la palabra libre. Si yo le quito la palabra mente, quedó libre. Es el adjetivo. Al agregarle mente, pues ya tenemos un adverbio. En este caso, la palabra libre es grave, puesto que su sílaba tónica es li, pero como la palabra termina en vocal, nos lleva tilde, por tanto, su adverbio tampoco lo hará. Bueno, ejemplo de palabras sobresdrújulas sin tilde. Si se dan cuenta, vamos a leer estas nada más. ¿Quién me ayuda? Remarcándole precisamente donde está la sílaba tónica, no sean malitos. ¿Quién me ayuda? Con la primera línea. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? Yo, profe. Adelante, campeón. Dice abiertamente, lentamente, absolutamente, ciegamente, abruptamente, lamentablemente, infinitamente y literalmente, vorazmente, paulatinamente. Ok, gracias. Gracias, campeón. Si se dan cuenta, todos esos son adverbios precisamente porque todos llevan mente. En español es más fácil, chicos. Todas llevan mente. Todas son adverbios de modo. Todos llevan mente al terminar. Si se dan cuenta, ninguna de esas palabras lleva acento. Porque precisamente lo que es el adjetivo lleva lo que es el acento prosódico. Abiertamente, pues abierta. Injustamente, injusto, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo sería el adjetivo? ¿Cómo sería, chicos? Mente. No, mente es el adverbio, por eso le agregamos la mente para que salga lo que es el adverbio. Accidentalmente, pues, ¿cómo sería el adjetivo? Lamento, profe. Entonces, lamento, bueno, accidentalmente, ¿cómo sería, chicos? Pues accidente. Accidente, ¿no? Accidental. Ok. Bueno, dale, chicos, si se dan cuenta, precisamente del adjetivo se deriva lo que es el adverbio. Es un adverbio de modo. ¿De cómo sucedió? Es que fue injustamente, bueno, ya lleva aquí un prefijo, injustamente que el maestro me reprobara. No. Efectivamente, pasamos los exámenes, ¿no? Se devoró la comida el perro vorazmente. ¿Se dan cuenta cómo lo hizo? De modo voraz, ¿no? Ok. Esas son las palabras sobresdrújulas. Tómenlo en cuenta y anótenlo por ahí. Son aquellas que se acentúan en la sílaba anterior de la penúltima. Recuerden
que pueden haber algunas con acento y otras sin acento, con acento prosódico o con acento ortográfico. La única regla que podemos decir, pues obviamente donde recae la entonación, lo que es la sílaba tónica. Y tiene precisamente sus reglas. Ok, vámonos, eso es una embarrada nada más, chicos. Con las palabras sobre esdrújulas, aquí si se dan cuenta tengo oraciones. Ok, sin tilde, ¿quién lo quiere leer? Nada más léanme una y una cada quien. Una para Dariana, una para José, otra para Mario y otra para Mijangos. No sean malitos. A ver. Estas, las de oraciones sobre esdrújulas. Ajá. Laura dijo Laura dijo abiertamente que se divorciará. Ujú. ¿Quién sigue? Martín desarmó la carpa lentamente. La siguiente. Me dijo que la situación estaba absolutamente. Número 4. Juan está ciegamente enamorado de su nueva novia. Ok, Juan está enamorado ciegamente, sí que está ciego el pobre. Ok, se dan cuenta, las palabras sobre esdrújulas son las que se van a acentuar a la sílaba anterior a la antepenúltima. Nada más grábense eso. Eso es lo único que se deben de grabar. Ahora, ¿cuáles son las palabras esdrújulas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Adelante, José. O no, Las yo palabras esdrújulas son aquellas cuyas sílabas tónicas, la que se pronuncian con más énfasis en la penúltima. la Este antepenúltima. tipo de palabras siempre lleva de tilde. Por ejemplo, teléfono, Ok. célula. Muy bien. Gracias, campeón. Okay. Pareciera que apenas estás aprendiendo a leer, ¿no? Ok, dice, las palabras esdrújulas son aquellas con la sílaba tónica. Obviamente, entre paréntesis viene la que se pronuncia con más énfasis. En la antepenúltima, este tipo de palabras siempre, dice siempre, tómelo en cuenta, ¿eh? Siempre llevan tilde. Por ejemplo, teléfono. Última, penúltima, antepenúltima. Okay. Célula. Última, penúltima, antepenúltima. Para que exista una palabra esdrújula, es necesario que la palabra tenga al menos 3 sílabas. Tómenlo en cuenta. Para que exista una palabra esdrújula, es necesario que la palabra tenga al menos 3 sílabas. Por ejemplo, página. Última, no me da chance. Última, penúltima, antepenúltima. Pájaro. Última, penúltima, antepenúltima. Las otras dos clases más comunes de palabras en lo que concierne a acentuación son las palabras agudas que se acentúan en la última sílaba y las palabras graves que se acentúan en la antepenúltima. Bueno, eso todavía vamos por partes. ¿Cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas siempre se acentúan, mientras que las reglas de acentuación de las palabras agudas y graves son más complejas, en las esdrújulas el criterio es muy simple, siempre llevan acento ortográfico o tilde, por ejemplo, género y número. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces tomamos en cuenta esto. Las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Excepción, ya saben que siempre tiene que haber el negrito en el arroz. Excepción, cuando se trata de palabras esdrújulas que correspondan a adverbios terminados en mente, se mantiene la acentuación del adjetivo que lo origina y se desestima la regla de colocar tilde siempre. Es lo mismo que en el anterior. Si lleva acento, pues obviamente lo respetamos, y si no, pues no. Felizmente, el adjetivo es feliz. Velozmente, el adjetivo es veloz. Cabalmente, el adjetivo es cabal. Se dan cuenta, también les agregamos la terminación mente. Entonces, ¿cuáles son las palabras esdrújulas, Mario?
¿Cuáles son? Mario. Wake up. Sí, profesor. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas entonces? Las que siempre se acentúan. Ajá, pero ¿en qué sílaba? A ver, te lo voy a regresar, ¿sale? Eso es lo que debemos aprenderse nada más. No se aprendan todo esto de chorizote, nada más aquí, miren. Esta es la respuesta. Son aquellas que llevan la sílaba tónica. Ajá. ¿Dónde El la llevan? antepenúltimo. El El antepenúltima. antepenúltimo. El antepenúltima. Las esdrújulas son las que llevan la sílaba tónica o el acento en la antepenúltima sílaba. Eso es lo que se tienen que aprender. Nada más, palabras esdrújulas son las que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Ahora, vámonos con los siguientes ejemplos de palabras esdrújulas. Tenemos aquí algunas. Antibiótico, estadístico, sarcástico. Antibiótico, última, penúltima, antepenúltima. Estadístico, última, penúltima, antepenúltima. Sarcástico, última, penúltima, antepenúltima. Observen bien, chicos, hace rato publico esto en la página porque vamos a trabajar con algunas palabras de esas y las vamos a clasificar. Ok. Vámonos ahora con las palabras graves. Ok, con las graves. ¿Quién me ayuda? Yo. Ok, adelante. Las palabras graves o palabras llanas son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima. Según la clasificación de las palabras, de acuerdo a donde se ubica la sílaba tónica, esto es la que se pronuncia con más énfasis. Por ejemplo, fácil, rana, cocina. Muy bien. ¿Se dan cuenta? La palabra fácil sí lleva acento ortográfico. Rana lleva acento prosódico. Cocina lleva acento prosódico. ¿Se dan cuenta? Bueno, nos marca aquí que las palabras graves, ahora sí que grábenselo, ¿no? Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima. Esto nada más de aquí lo que se tienen que aprender. Son las que llevan la sílaba tónica o la pronunciación o la entonación o el énfasis en la penúltima sílaba. Fácil. Última. Penúltima. Rana. Última y penúltima. Cocina. Última. Penúltima. Ok. Las otras dos clases más comunes de palabras en lo que concierne atención, bueno, eso no lo leemos. ¿Cuándo llevan tilde? Aquí hay una condición para que las palabras graves lleven acento. Para saber qué palabras graves llevan tilde o acento ortográfico, debemos seguir una regla. No llevan, esto anótenlo por ahí, no llevan tilde si la palabra grave terminan en N, S o vocal. Terminan en N, S o vocal. Eso se lo tienen que aprender, chicos. No llevan tilde si la palabra grave termina en N, S o vocal. Por ejemplo, resumen, croquis y catre. Si se dan cuenta, en resumen, termina en ¿qué? N. Croquis termina en S. Catre termina en una vocal. Si llevan tilde, si la palabra grave termina en otra letra, cualquiera que sea. Por ejemplo, difícil, fluor y Néstor. Aquí si se dan cuenta, no encuentro ni una N, no encuentro ni una S y no encuentro ni una vocal. No hay ninguna. Por lo tanto, la puedo acentuar. Pero esa es la clave de todo. Checamos que las palabras graves son las que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima. Que no llevan acentuación, no llevan la tilde, el acento ortográfico, si terminan en una letra N,
si terminan en una S o terminan en una vocal. Y si llevan tilde, si la palabra termina en cualquier otra letra. Obviamente que no sea N, que no sea S o que no sea una vocal. Ok, vamos con la siguiente. Nos da algunos ejemplos, palabras graves separadas. Aquí no los da, pero de otra manera. Ángel. Van separadas. Última, penúltima. Corría. Última, penúltima. Azúcar. Última, penúltima. Saltaba. Última, penúltima. Ok. Ahora, las palabras, habíamos dicho que lo llevan algunos acentos y otras sí. Palabras graves con tilde. Ok. Afonía, distraído, mármol, ágil, dócil, mástil, agonía, dólar y Méndez. Aquí van a preguntarse, ¿por qué si decía que termina en vocal, no debe de llevar acento, si lo recuerdan? Decía claramente que no debe de llevar acento si termina en vocal. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? Aquí estoy haciendo uso de lo que es el hiato, donde separo una vocal de otra, una sílaba de otra. Afoní, a. Se pronuncia separado. Esa es la diferencia. Ahorita lo vamos a ver en el texto. Ok, vámonos acá. Eso es el relajo. Excepción de palabras graves. Eso lo vamos a ver. Para palabras agudas. Vamos a tomar en cuenta ahora. ¿Cuáles son las palabras agudas, chicos? Son las palabras cuya sílaba tónica, la que se pronuncia más fuerte, va en la última sílaba. Tenemos acá. Colibrí. Acción. Comió. Acordeón. Compás. Además. Común. Rescatamos de esto, chicos. ¿Cuáles son las palabras sobre esdrújulas? ¿Cuáles son, chicos? Y esa es la respuesta. Son aquellas cuyo acento se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra el acento, chicos? En la antepenúltima. ¿En la anterior? A la anterior o la A la antepenúltima. Muy bien. A la anterior, a la antepenúltima. Ahora sí, ¿cuáles son las palabras esdrújulas? Esta es la respuesta. ¿Cuáles son, chicos? son las que la sílaba tónica está en la antepenúltima, la que se pronuncia como que más fuerte. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuáles son las palabras graves? Las que tienen mayor intensidad en la penúltima sílaba. Ok. ¿Cuándo deben de llevar tilde y cuándo no? Cuando terminan en N, S o vocal. Muy bien. Por ahí, ¿qué sucede cuando terminan en NS vocal? ¿Qué sucede cuando terminan en NS vocal? ¿Llevan o no llevan acento? No, no llevan. No llevan acento. ¿Si termina en cualquier otra letra? Sí, Sí, llevan. Sí llevan acento. Esa es la diferencia. Esto lo vamos a trabajar en el otro texto. Esto es una pequeña introducción nada más. ¿Cuáles son las palabras agudas? ¿Cuáles son, chicos? Las que tienen mayor intensidad en la última sílaba. En la última sílaba. Bueno, de acuerdo a esto, vamos a trabajar en esta parte. Es lo que nos mencionaba aquí. Exactamente lo mismo. Ok, ahora sí. Concurrencia de vocales. Esto lo vimos ayer, chicos. ¿Se acuerdan? Según el punto de articulación o el grado de abertura, las vocales se clasifican en abiertas. ¿Ya lo vieron, chicos? Es la letra A, la letra E y la letra O.
Y las cerradas solamente dijimos que eran 2. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O no se acuerdan? Que era la U, Sí. la I y la U. Bueno, ahora sí, hace mención de lo que es el diptongo. El diptongo es la unión de una misma sílaba de dos vocales cerradas, una abierta y otra cerrada, o una cerrada y otra abierta en una misma sílaba. Veamos caso por caso. Vocal cerrada, observo la parte superior. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. Más vocal, dice, más vocal cerrada, que tenemos nuevamente la I y la U. Tengo construir. Observo que tengo la U, que es una vocal cerrada, y tengo la I, que es una vocal cerrada. Vocal abierta más vocal cerrada. Observemos las vocales que tenemos. Tengo la O, que es una vocal abierta. Tengo la I, que es una vocal cerrada. ¿Ya lo observaron? ¿Ya, chicos? Sí. Bueno, si se dan cuenta, hay dos vocales juntas. Coin. Dos vocales juntas. La diferencia es su clasificación. Tenemos una abierta y tenemos una vocal cerrada. Lo mismo pasó con la palabra construir, pero en este caso teníamos la unión de dos vocales, pero esas dos vocales son cerradas. Pero eso es el diptongo, la unión precisamente de dos vocales. La unión de dos vocales. Ahora, observamos, chicos, vocal cerrada más vocal abierta. Acontecimiento. Tengo la I para los nuevos chicos. La letra I es una vocal ¿qué? Observen arriba. Una vocal cerrada. Una vocal cerrada. ¿Y la E? Una vocal abierta. Bueno, chicos, se va a cerrar ahorita la clase en un minuto con tantos porque obviamente trabajamos con el, ¿cómo se llama? Con el de agrapa, diríamos por ahí. Entonces, se va a cerrar la clase. La voy a cerrar y se vuelven a conectar. Porfa, no sean malitos. Aprovechen ir al baño. Ahorita se conectan de nuevo. Porfa. Sí.